Dentro de todas estas cosas que veníamos hablando en los bloques anteriores del programa y en el programa por la mañana, está algo que a mí me ha preocupado y creo que nos ha preocupado a muchos en realidad, no solamente a mí, que es la consecuencia emocional que ha sufrido las personas durante esta pandemia, en el periodo de cuarentena. El alejamiento de los afectos, este tema de que decía, que yo lo dije irónicamente, bueno, si yo me acerco a alguien, me puedo llegar a contagiar o morir, este distanciamiento, ¿sí? El hecho de haber llevado a que haya situaciones familiares complejas por dificultades en la convivencia y que esto pueda haberlo marcado. En fin, yo pienso siempre en el estado emocional de la gente. El aislamiento, el temor a la enfermedad que mata, el corte abrupto de la vida social, la información que aturdió y aturdía con los números y con las frases armadas durante todos los primeros meses del aislamiento, la interrupción abrupta de la interacción de los chicos en el colegio. Pues no solamente que los chicos se van a educar, sino este tema de los compañeritos y el tema de la maestra. Sí, el hecho de hacer el hábito de levantarse temprano o de tener el día armado de una manera determinada se le cortó. El otro día me decían, me contaba una chica que está por terminar una carrera, dice, yo extraño el pasillo de la facultad, es fundamental. Sí, está bien, yo estoy con mis compañeros en Zoom, pero lo importante que es el pasillo de la facultad. Sin lugar a dudas esto nos ha afectado física, mental y emocionalmente. Y hasta yo diría en un aspecto, hasta en la fase espiritual en realidad, ¿no? Es cómo nos perjudicó en todo sentido en realidad. Bueno, para charlar en profundidad y con perspectiva desde de salud mental lo hemos invitado a Alejandro Lilmanovich, que es psicólogo egresado de la UNR, especializado en terapias avanzadas, EMDR, quien certificó como coach. Y en la presentación que nos hizo llegar el otro día me sorprendió gratamente cómo integra otras áreas a la salud mental, como la meditación, el yoga, barras access y otras técnicas. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Mariano Previgliano. Un gusto conocerte, Alejandro. Igualmente, un placer. Me encantó cuando nos hiciste llegar tu currículum, que te pregunté cómo querías que te presentara este tema de haber integrado a la práctica, a tu práctica profesional, a tu clínica, Sí, el hecho de la meditación, yoga, barras access, me parece que hayas hecho el coach siendo psicólogo, ¿no? En realidad, en serio, vos sabés que me pareció bárbaro, porque yo escuché varias veces el año pasado, un par de años atrás, venía escuchando este tema de muchos profesionales desde lo que es el colegio, eh, sí. una alta crítica a este tipo de desarrollo. Bueno, Alejandro, ¿cómo crees vos que pudo haber afectado, o desde tu mirada, cómo ves, cómo afectó inclusive a los chicos este tema de la pandemia y del aislamiento? Sí, a los chicos y a todos, ¿no? Porque, a ver, desde otros modelos que no lo puse ahí en el currículum, que es el de comunicación no violenta, que fue creado por un colega norteamericano que falleció hace 3 años, Marshall Rosenberg, que se salió del consultorio y iba a mediar a Medio Oriente inclusive, entre pandillas que se mataban entre ellos, escuelas. Sus centros están presentes en más de 150 países y fue un hallazgo cuando lo descubrí. Él plantea que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Por ejemplo, de comida, o sea, alimentos, descanso, techo, que serían la necesidad de la seguridad, paz y seguridad. Las otras son justamente de alimentación, todos necesitamos comer. Y también tenemos unas necesidades que tienen que ver con tener un proyecto de vida, con celebrar con otros, con expresión sexual, la expresión sexual también. Sí, Y sí. hay unas que son muy lindas, que yo suelo destacar, que son las que se llaman necesidades de conexión. Por ejemplo, necesitamos reconocimiento. Hago una aclaración que no es que tengamos que ser adictos al reconocimiento, porque eso ya es patológico, Sí. pero sí necesitamos un reconocimiento de los demás. Consideración, que nos consideren, cooperación, empatía, o sea, que se imaginen en nuestro lugar,
Entonces, todas estas constituyen un grupo de necesidades comunes a todos y en los que nos diferenciamos en qué es, en las estrategias para satisfacerlas. Ahora voy al punto específico, pero es para ejemplificar y que se entienda. Sí, sí. Por ejemplo, yo para comer puedo ganarme la vida de psicólogo, lo que fuera, ir a comprar al almacén, al supermercado o salir a robar. ¿En qué cambió la cosa? La necesidad es la misma, quiero comer, es en la estrategia. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, dicho esto, hay un montón de necesidades a raíz de las restricciones de este tema de salud, llamado pandemia, que están insatisfechas. Por ejemplo, la necesidad que no la nombré, acompañado, y estamos hablando, nada reemplaza la presencialidad. Uh-huh. Entonces, esas necesidades están siendo vulneradas. Por ejemplo, ayer una persona que colabora en la Asociación Civil Rosario Feliz me llamó muy angustiada porque la tienen que operar de una hernia inguinal y no hay lugar. Entonces, ¿qué le pasa a esta persona? Tristeza, ansiedad, casi rozando el pánico. Sensación de abandono. ¿Eh? Sensación de abandono, porque pasás a estar relegada en tu necesidad. Exactamente. Y sobre todo no sabes cuándo se va a ver satisfecha. La necesidad de salud, por ejemplo, podría ser una necesidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué motoriza la ansiedad? La incertidumbre. Si hay mucha incertidumbre, nos ponemos ansiosos. ¿Cuándo va a ser la operación? ¿Cuándo me podrán atender? Porque no le dieron fecha y a la vez su médico le dijo que tenía que tener mucho cuidado en no hacer esfuerzos porque se le podía complicar intestinalmente y se podía morir, literalmente. Uh-huh. Imagínense, por supuesto que depende de la fortaleza de cada uno atravesar esto, ¿no? Ni hablar. Sí. Pero en general nos vamos a sentir con distintos grados ansiosos. Uh-huh. Entonces se dan un montón de situaciones en las cuales, por ejemplo, ustedes que estaban hablando de los niños, el otro día mi hijo en la escuela, que estaba amargado por eso, no me dijo estoy amargado, pero me lo decía triste. Y otra de las necesidades que no nombré, que es fundamental, y por eso todo el tema de las fiestas clandestinas y demás, es la de recreación. Nosotros necesitamos la recreación. Y la estrategia para recrearnos varían de persona en persona. A algunos les gusta mirar una serie, a otros les gusta ir a tomar algo, a otros les gusta un deporte, y otro, no sé, se recrearán haciendo yoga. Pero la necesitamos. Es una manera de desconectar. O sea, vos, la única manera de desconectar que tenés es justamente eso, recrearte. Exacto, hay creo que, no me acuerdo quién ahora decía, de las 24 horas, 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de recreación. Sí, sí. Y eso está faltando mucho. Las personas vamos encontrando cómo satisfacer esa necesidad. Y a la vez, si te ponen distancia, pongámosle en la escuela, si correr no, cumpleaños no, compañía hasta ahí. Porque él me preguntaba, volviendo a Pedrito, papá, ¿cuántos amigos tengo? Y yo no entendía la pregunta. ¿Cómo le digo cuántos amigos tenés? Y tuvimos que ponernos a repasar los nombres. Pero papá, y no vienen a mi casa. Y yo no voy a la casa de ellos. Y los cumpleaños, entonces cumpleaños es recreación, compartir, compañía, consideración, reconocimiento. Todo eso está como cercenado. Y ciertamente vamos buscándole la vuelta para no morir en el intento, ¿no? Sí. Déjame y a la vez se nos va complicando un poquito. Ale, vos le das un tinte profesional y aportás también lo propio como padre. Yo te hablo solamente como padre, obviamente porque el tinte profesional no lo tengo, pero te voy a contar dos cosas que me pasaron puntualmente. Bueno, mis hijos le festejábamos el 21 de marzo del 2020,
el cumpleaños. Sí. O sea, el 19 cierran todo. Quedaron en el comedor de mi casa las guirnaldas, los adornos, quedaron las cosas para comer. O sea, estaba todo armado. Imagínate, 2 días antes del cumpleaños vos ya tenés el cumpleaños armado. Claro. Algo de comida no habíamos preparado, pero estaba todo armado. O sea, que era explicarle que el cumpleaños se hacía y era todos los días ver en el comedor la piñata del hombre araña y la piñata del pony y decir cuándo es el cumpleaños, de las dos, porque aparte los dos nenes de 4 Sí. y de 6 hoy eran de 3 y de 5 en ese momento. Y lo que sufrieron ellos fue tremendo. Gracias a Dios, por coincidir en eso con la madre de mis hijos, tratamos siempre de que vean amiguitos y de coordinar gente con la cual se vean. Sí. Y que entiendan esto como no algo mortal como lo habían vendido, digamos, ¿no? Entonces fuimos tratando de que tengan vida social en ese sentido, pero no es lo mismo. Y el otro gran caso que me pasó es mi hija de 15, hoy está por cumplir 15 el 25 de mayo, tampoco se lo podemos festejar. O sea, vos ponete a pensar lo que es eso. No estamos hablando de unas tonteras. 15 de mayo no se puede festejar. Entonces, es algo que va a hacer con la madre, algo que hará con nosotros y ahí termina. Pero antes de la pandemia se pone de novio mi hija. O sea, tuvo una relación de prácticamente 9, 10 meses, virtual neta. No lo vio más al novio. O sea, fíjate, ella a la noche tenía proceso depresivo porque lloraba. O sea, porque sinceramente, arrancaba el secundario. No, perdón, estoy hablando, iba a segundo grado, segundo año. Segundo año. Arrancaba su primer noviazgo, si se quiere, formal, digamos, algo, no era mi novio solamente de palabras, sino un noviazgo que todavía hoy se mantiene, gracias a Dios. Pero lo que digo es, tuvieron que afrontar una de golpe y porrazo, una realidad, pero como le dicen ahora, nueva normalidad, que realmente yo dudo de que no, porque hace cuenta, si a vos te dañaba un castigo de tu vieja cuando te decía no podés salir hoy sábado, imagínate estar encerrado 9 meses. Entonces digo, no hay posibilidad que no tenga algún daño, alguna secuela emocional los chicos. Y ahí es donde quería apuntar a la parte tuya profesional. ¿Cuáles crees que van a ser las secuelas de estos chicos? De esta generación que no puede bailar, que no puede recrearse, que no puede hacer deporte, que hoy sí, que lo tienen que hacer con barbijo, que no pueden abrazarse con los compañeros, que van a la escuela y no tienen eso que yo viví con mi hijo, porque a los 2 meses los tuvimos que dejar en el jardín de luz, en la guardería. Pero era a beso, abrazo con la seño, eran casi familia, y nosotros lo hacíamos. Y hoy mi hijo, gracias a Dios, siguen siendo como yo, porque consumen lo que yo les tiro, pero chocan con la distancia que pone el otro. Es tremendo. Es tremendo. Y bueno, a ver, yo me imagino secuelas en corporales, en el sentido de al haberse resentida todas estas cuestiones, van a afectar al sistema inmunológico. Por supuesto estamos hablando de manera general, porque, sí, no va a duda. Por ejemplo, cuando fue, no sé si se acuerdan, en 2013, sí, seguro que se acuerdan, la tragedia de Calle Salta. Sí. No todos los que estuvieron en el lugar desarrollaron lo que se llama el estrés postraumático, que tiene que ver con recordar, con lo que son flashbacks. Flashbacks es cuando algo te viene a la cabeza sin que vos lo pidas, como pasa en general, ¿no? Sí. No elegimos mucho lo que pensábamos. Entonces flashbacks es despertarse con una pesadilla, o oler gas y salir y hacer un ataque de pánico cuando ya no existe el peligro. Delante, y normalmente, y otra gente que vio por televisión o escuchó lo que pasaba, desarrollaron síntomas. Entonces, no necesariamente la persona que está en el lugar es la que va a desarrollar diferentes patologías, por decirlo de una manera, o estrés postraumático. Con lo cual, haciendo esta salvedad de que va a depender de cada uno, cómo metabolice, cómo procese, y la resiliencia que tenga, la fortaleza que tenga, bueno, va a haber que afrontar todas estas cuestiones de depresiones, tristeza, gente que ya está ocurriendo, no hace falta esperar consecuencias, ya se ven las consecuencias, por cuestiones sociales, por ejemplo, respecto de los alquileres, hay muchas personas que están quedando en situación de calle por no poder afrontar, porque personas que tenían un trabajo no lo tienen más, o una changa no la tienen más,
Y bueno, está la persona que se queda tirada en la calle depresiva, y está el otro que se levanta y va a vender lo que fuera, pañuelitos o lo que fuera para satisfacer sus necesidades. Pero hay mucha gente que las vemos en la calle, en situación de calle, que nos acercamos y no se levantan, están cursando hoy día una depresión muy grande. Y yo veo que las ONGs estamos muy activas acompañando, y lo que estoy viendo es una gran ausencia de lo público, del Estado, que a veces llega intermitentemente, a veces pasan meses que no. ¿Y vos creés realmente que el Estado Y tiene que... acá a 2 cuadras, ahora no sé qué pasó con este muchacho, Sí. un año, perdón. Te escucho, te escuchamos. Termina, te escuchamos. Ah, no, sí, yo si me pongo a hablar estoy 4 horas. Suele ocurrir. Entonces, Pero que nos decías parezco que Fidel Castro. ¿Qué? Fidel Castro cuando daba los discursos de 10 horas, ¿viste? Claro. No, Sí, no. sí. ¿Vos querés, te iba a preguntar, Alejandro, Ale, ¿vos creés realmente que el Estado tiene que dar algún tipo de respuesta? ¿Es el Estado el que te tiene que dar una respuesta a la gente que pasa necesidad? Claramente sí. Y a la vez lo que se llama el tercer sector, que son las organizaciones sociales, Ujú. Asociaciones civiles, está bueno que reciban algún tipo de consideración del trabajo que hacemos. ¿Qué es cooperación? Y cooperación es, a lo mejor, no sé, se me ocurre ni siquiera dinero, un apoyo, o que nos den datos más precisos si se hace un censo que se inició de dónde están las mayores necesidades para tener una visión estratégica. Y además me estaba acordando de una ciudad de Estados Unidos, que no recuerdo cuál es, que me contó un psiquiatra que vivió mucho tiempo allá, Ricardo Mauleón, Ujú, sí. Richard Mauleón, que ubican a Richard, que estuvo en Telefe. Bueno, él Sí, contó sí. de calle, el Estado compulsivamente, aún a los que no quieren salir de la calle, los levanta en el buen sentido, ¿eh? Ujú. Tiene que utilizar algo de fuerza, Sí. sin dañar, por supuesto, porque hay mucha gente que se resiste a salir, los levanta, los lleva a un hospital para hacerle chequeos, tanto psicológicos como físicos, Ujú. para evaluar cómo llegaron al lugar que llegaron, necesidades, y a partir de ahí empiezan a actuar. Bueno, tal persona necesita, no sé, terapia psicológica y mejorar, no sé, una diabetes. Y también, por supuesto, porque no es una cuestión de asistencialismo para mí, que invalida a la persona, capacitación para que pueda emprender, si no es siempre un esclavo. Estamos hablando Entonces eso me pareció muy interesante. Ahí no te escuché. Ahí está. ¿Estamos hablando? Sí, está floja la conexión de internet. Lo que te decía, que estamos hablando de dos estados diferentes, en realidad, lo que puede ser el Estado argentino hoy y la respuesta que puede darte Argentina hoy, que no está ni siquiera en el interés, más allá, no está en el interés, no focalizan en eso, a un Estado como el americano, como el norteamericano, o como el mismo español. En realidad, que en España sí conozco del sistema de salud de ellos y la asistencia de ellos, en realidad. Estamos a años luz con esa calidad, pero por supuesto que el Estado tiene que dar. Es más, en realidad el Estado es el único que puede dar respuesta a este tipo de conflictos, el privado no. Solamente el Estado puede responder, tiene la estructura y la capacidad, si se quiere, económica para poder dar respuesta a esto y implementar los medios.
Pero bueno, estamos años luz. Yo de todo eso. te voy a contar una experiencia personal que tuve con un tema de depresión en chicos y suicidios en la ciudad de San Jorge. Año 2019. Ujú. Un chico que pidió 780 pesos de pasaje de ida y 780 de vuelta para ir a Cañada de Gómez a un lugar para internación o algo de eso. Sí. Sí. El municipio de San Jorge, sí. el municipio se lo denegó en esto de lo que tiene que ver el Estado, digamos, ¿no? Le dijeron que solo podían pagar para que vaya el nene solo, no, Sí. no con la madre, qué sé yo. Se arcó el nene. El 2019 tuvo casi 16 suicidios de chicos menores de 25 años en la ciudad de San Jorge. También te voy a tirar otro dato que tiene que ver con una sociedad quizás tan comprometida como la estadounidense, que es la japonesa. Japón tuvo en el 2020 un 18 por 1000 de suicidios. O sea, hubo más muertes por suicidio que por coronavirus, o por COVID, o por SARS-2, o como quieras llamarlo. Sí. Terrible. Y estamos hablando de una sociedad que justamente tiene que ver con eso. Sí. Y ahí voy a un síntoma que quizás no lo nombraste, Ale, pero que a lo mejor coincidís conmigo. Nuestros pibes van a tener un alto índice de tentativa a un suicidio. ¿Por qué? Porque justamente las sociedades más controladas, como son las de Japón, donde se reprime mucho más, es donde el suicidio es una alternativa al escape a esa represión. Nosotros hoy estamos con una tendencia que va a un estado que va a reprimir esa recreación, la va a reducir de no de 8 horas, 8 y 8 y 8, como era en la época de mi abuelo, porque ya hace rato que no es esa, lo va a reprimir a 4 horitas. 18 horas llegás a tu casa, tenés hasta las 12 como máximo, 10. ¿Está? Ahí, aprovechando al gimnasio, saluda a un amigo, tomate un vinito y andá a dormir que mañana tenés que trabajar. Ese es el modelo que viene a instalarse. Ese es el modelo que va a hacer que nuestros pibes, los que hoy sufrieron todo esto que yo conté antes, hablando de mi caso, y cada uno de los que nos escucha puede contar 100 cosas que le pasaron a lo suyo, vamos a tener un alto índice de suicidio en nuestros chicos, en nuestra juventud. No van a ser jóvenes cuando elijan suicidarse, pero es muy peligroso lo que está pasando. Bueno, estimado Alejandro. Es muy querido. peligroso. Sí, te escucho. Sí. Te escucho. ¿Es muy peligroso? No, claramente que sí. Lo que pasa que las cifras de suicidio no están blanqueadas. Fíjense que tanto el socialismo en su gestión anterior, o el Frente Progresista con el socialismo a la cabeza, como también Perotti y Pablo Hapkin, continuaron con la decisión de mantener cerrado el centro de asistencia al suicida, desde el Estado, una locura. ¿En serio? ¿Por ¿Está qué? cerrado? Por las estadísticas. Sí, en serio. Y mirá que yo soy he militado y bueno, espero que, por lo que me están informando, que si es así, y va a pasar que Miguel Lifshitz deje este plano, que ojalá que no, pero parece que viene dura la mano. Sí, sí. Pero yo he acordado muchísimo con las políticas del socialismo, desde Wiener a esta parte, pero en esta no los acompaño, porque es una bestialidad, porque las estadísticas son las informadas a la policía, que hay que ver cómo... Entonces, claro, hay cualquier cantidad, y van a aumento, como bien ustedes marcan, de suicidios. Sí. Y lo último que digo, ya había predicho la OMS, que por más que a mí no me guste cómo está actuando ahora, para mí al servicio de los intereses privados, ya había predicho que en el 2020 la depresión iba a ser primera o segunda causa de muerte, porque las personas se terminan suicidando, o de incapacidad, porque alguna persona triste no se levanta, no puede laburar, pierde toda la productividad, y bueno, es terrible eso. Y Sí. esto me parece que lo aceleró mucho. Y a esto habría que sumarle Sí. otra variable, que es el consumo de drogas. El consumo de la cocaína, marihuana y alcohol, y cómo está todo esto disfrazado en realidad, o tapado en realidad, porque fíjate vos que se ve importante el incremento, inclusive en los grupos de autoayuda, la cantidad de gente que consulta para poder adherir a los links y entrar en las salas MIT de lo que hoy es Narcóticos Anónimos y AA. Pero o Alcohólicos tiene todo Anónimos. sentido y siempre caemos Sí. lo mismo, en un Estado que en realidad quiere achicar no por su propia estructura, sino por la ciudadanía. Lo que se va a enojar el oyente que se enoja
cuando yo hablo ciertas cosas, pero ¿Qué? el oyente que te dice que Che, está bárbaro, pero ¿quiere achicar qué? Pero vuelvo a Que repetir, el Estado argentino quiere achicar qué achicar cosa. no por su estructura, quieren sacarse el problema encima. Es decir, si te suicidas, sos una carga menos para el Estado. Si vos, viejo, no te operan en PAMI, sos una carga menos para el Estado. No. Las obras sociales están cobrando igual y no están haciendo las operaciones. Todo termina en lo mismo. Es decir, el Estado ausente es un gran kiosco para ellos. Bien. Sin duda. ¿Puedo decir una cosa más antes de, Por favor. de dejarlo tranquilo? Usted no nos incomoda, al contrario. No, pero tienen su agenda. No, quería redondear con lo que empecé con el colega Marshall Rosenberg, que habla de esto que comenté de las necesidades. Fíjense que las adicciones o tomar alcohol, drogas, claramente tiene que ver con necesidades. Una necesidad puede ser la de tranquilidad. Uh-huh. ¿Vieron esta cuestión de tomar para olvidar las penas? El tango, O sí. estar con medio... ¿Eh? El tango, como por ejemplo... Porque a veces la realidad... Sí, exacto. Sí. A veces Porque a veces la decía realidad... que a veces es tan insoportable la realidad y los estados emocionales, Uh-huh. los perdí un poco, que de alguna manera el ser humano necesita pagarlos ¿para qué? Para satisfacer su necesidad de recreación y también de paz y tranquilidad. Uh-huh. Ahora, la estrategia claramente puede ser respirar, meditar, etcétera, o si la persona no lo sabe hacer, no le gusta, nunca lo conoció, fumar compulsivamente, desde tabaco hasta marihuana o cualquier otra cosa, O cocaína. comer. Si de algo O comer, también en Bueno, realidad, de algo se Exacto. encargó el Estado en esta cuarentena dura que tuvimos, es que no te falte chupi, pucho y comida. y droga. ¿Entendés? Es Es, verdad. decir, Droga. el opio para el pueblo Y tiene que estar droga. siempre. Bueno, y droga también, olvídate. Entras a cualquier sitio de internet y le ofrecen las flores, MKR, a ver, tenés cualquier cosa. Te mandé un archivito Alejandro, sobre eso. sabemos que 18:30 te ocupabas y te tenemos acá todavía. Te agradecemos realmente que es la charla. Espero que podamos contar otra vez más y que inclusive que te puedas acercar al piso algún día, podamos tener una charla más profunda. Sí, Dale. Me Más encantaría. debate, me más encantaría. pelea, Ale, peleamos un poco más. Vamos a discutir, a enfrentarnos, porque evidentemente los tres tenemos tres posturas diferentes respecto al mismo tema. Alejandro, muchísimas gracias por habernos atendido, un placer haber tratado con vos y conocerte, y esperamos realmente contar de vuelta con vos en el programa. Dale, te mando un abrazo. Sí, por supuesto, un abrazo grande. Abrazo, Ale. Gracias. Chao.